Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con un blog un poco diferente de profe bióloga total, en el que me vais a acompañar durante un fin de semana en el que voy a hacer un curso de reconocimiento de aves por el canto de la Sociedad Española de Ornitología de la SEO. Y bueno, eran las 7 de la mañana, no tenía muchas ganas de hablar, así que me estaba haciendo un café para hablaros más tarde, que aunque dé gusto madrugar por algo que te apetece, pues no me apetecía hablar en ese momento. Y nada, contaros que es un curso de 2 días que organizan un par de veces en la primavera al menos, y un día vamos a ir a la silla de Felipe II en el Escorial, al Bosque de la Herrería, en esa zona, y el segundo día a otro sitio que no sé dónde está, la verdad. Pero bueno, ahora os iré poniendo imágenes y ya os iré contando un poco más después, cuando me entere, porque realmente solo me apunté al curso de canto, no sé más que contaros. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hola, acabo de llegar. Esta mañana me he presentado en voz en off, por así deciros, porque estaba Rafa durmiendo y no me apetecía despertarlo y era temprano, yo tenía sueño y estas cosas. Es curioso, la alegría cuando yo salgo a las 7 de la mañana, 7 y pico, he salido de casa pues como un día de trabajo, a las 7:45, he tardado lo mismo más o menos, que de una mañana cualquiera. Yo salgo. Y conforme cojo el camino, cojo carretera de Madrid y cojo la rotonda, me entra una felicidad y no lo puedo evitar. No sé, y ya, como veo la sierra ya en el fondo, hoy no iba a la sierra, ¿eh? Hoy hemos ido al Parque de la Herrería del Escorial, cerca de la silla, bajo la silla de Felipe II, y hemos estado ahí pues 5 horas escuchando pájaros. Y estoy muy contenta porque la verdad es que he aprendido bastante para lo que yo pues acostumbraba a conocer. Y a ver si esto me deja y os enseño qué pajaritos he aprendido hoy. ¿Sé perfecto reconocer los pájaros? Evidentemente no. Mañana vamos a practicar, pero va a ser diferente porque vamos a ir a otro sitio, a Zarzalejo, a ver otro tipo de pájaros, va a haber más variedad que hoy. Y aún así hoy hemos escuchado o visto como 30 especies diferentes. No todas cantan, evidentemente, pero las hemos visto por ahí. Y a ver, éramos un grupo de 30, nos hemos dividido en dos con 2 guías. Y guay, la verdad, porque así se hacía más fácil escuchar y podías preguntar más. Y la gente había un poco de todo. Había gente pajarera, las que menos. Bueno, pajarera, si no, no harías estos cursos, pero con un conocimiento ya. La mayor parte de la gente es gente que le gusta la naturaleza, pero que no tenía mucho más que los nombres de los pájaros y casi ni reconocerlos. Y luego otro tercio de la gente ni siquiera a lo mejor era capaz de reconocer esos pájaros. También debo decir que yo, antes de la oposición, de pájaros no tenía ni idea, aunque estudié biología. O sea, es que no me llamaba nada la atención. Nada, lo que es nada. Y ya con... entra alguien a la cochera. Y ahora con la oposición, que me tengo que aprender los pájaros, los huevos, por cierto, yo reconocí un huevo de mirlo, y las plumas y todos estos rollos, pues ya como que le fui pillando un poco más el gustillo. Y... pues... ahora que voy más haciendo senderismo por Madrid, pues la verdad es que me apetecía lo de probar... Estos son mis vecinos que vienen de comer, que los sábados suelen salir a comer. Lo de probar a aprenderme los cantos.
Y si bien he intentado ir aprendiendo algunos, que he ido escuchando, buscando los logos en las aplicaciones y tal, pero me apetecía a mí un guía. Entonces, a ver, es que esto se me ha muerto de aburrimiento. No va a cargar. ¿En serio? ¿No se supone que esto va sin cobertura también? ¿Por qué? No furulas. A ver, que me lo apuntan en Notion. Esto tiene que ir sin cobertura. Bueno, si no, os los cuento mañana. Grabo antes de meterme en el sótano y así tener cobertura. Pero bueno, carbonero, herrerillo, curruca, capirotada, mosquitero, papialbo, mosquitero común, papamoscas cerrojillo, mirlo por supuesto, mito, agateador europeo, trepador azul, arrendajo, aunque eso no canta en teoría, pero bueno, graja, una corneja negra, que eso tampoco canta, pero las hemos visto. Hemos visto Milano, normal, o sea, común y negro, sí, ¿no? Buitre negro, buitre leonado, eso volando por el cielo, eso no hace ruido. Muy guay, la verdad. Y no consigo abrir esto, se queda ahí pensando. Pero bueno, mañana, cuando terminemos la actividad, os leo la lista definitiva. Y nada, pues he tomado notas de las descripciones de los cantos que iba haciendo el guía de deseo y quiero hacerme una chuleta resumen solo con nombre y sonidito escrito tipo tweet tweet. Tweet tweet. A ver si así cuando salga al campo pues voy practicando. Voy a encender la luz. Y nada, también nos han hablado de aplicaciones porque yo conocí alguna, pero no todas, así que mañana, que voy a seguir probando las aplicaciones, os cuento cuál me ha gustado más, ¿vale? Y ya está. Que esta tarde seguimos con el blog, porque bueno, es blog de profe de fin de semana y hay un mercadillo que se aplazó por lluvia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de artesanos e ilustradores, sobre todo de mujeres más que hombres, pero de todo. En la Plaza de los Santos Niños y vamos a ir Rafa y yo y bueno, creo que vamos a quedar allí con una amiga y no sé si va a ir con su pareja, así que bueno, la tarde va a continuar así, pero ahora toca siestecita. Ya he vuelto del mercado. He grabado poquito porque había tanta gente que grabé así de lejos cuando llegaba y no he grabado más. Porque pues es que iba a grabar gente, no puestos. Entre eso y la vergüenza que me da a mí pedir el permiso para grabar, pues ya está. Mira, hoy me he dejado el pelo rizado, hacía siglos que no hacía esto, pero es que me lo he lavado porque pues me apetecía lavármelo después del campo. Y mañana me lo volveré a lavar y digo, venga, hoy es el día de echarme la espuma. Estoy contenta. Se me riza más de lo que yo esperaba. Mirad qué tirabuzón tengo aquí. Y nada, he comprado unos pendientes, por supuesto. Vamos a abrirlos. Son de una chica que se llama Marta. No es Marta de Crafting Natura. De hecho se ha comprado la amiga con la que he ido unos. Se llama Haruko by Marta. Y es ultra detallosa, o sea, es impresionante. Ahora me estoy cargando la bolsa. Ay, mira, es rato. No pasa nada. Entonces, me ha echado cositas. Esto es una tarjeta, ¿vale? Este es su... A ver si enfoca. Enfoca. Ahí está. Su estilo es un poco barroco completo, pero es muy detallista, es muy curioso. ¿Qué más hay por aquí? Que no son los pendientes. Una tarjetita con instrucciones de cuidado, ¿vale? Porque bueno, para que no los rompas. Está bien, es un detalle, ¿eh? Y luego tiene aquí el Instagram y tiene Etsy. Interesante. Os lo pondré en la cajita de información por si queréis comprarle pendientes.
Y hay una pegatina. Yo he visto que me ha echado una pegatina. No sé. Y los pendientes. Se ha tenido que caer cuando he volcado antes. Mírala. Es que he visto que algo se me caía. Digo, ¿qué es esto? Y yo quería disimular en el vídeo, pero no he disimulado. Es como un donut con collas o una tartaleta. Foca. ¡Oh, qué mal notado! Muy coquí. Y los pendientes. Mira, habré estado como 5 minutos para ser capaz de elegir el puesto porque es que me encantaban todos. Impresionante. El detalle que tienen, y además le digo, ¿y cómo lo haces? ¿Lo harás con herramientitas? Me dice, no, con las manos. Y yo, ¿en serio? Hombre, todo no, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se puede pasar esta chica haciendo sus pendientes? No lo sé. Pero me alucinan. Os voy a poner, a ver que enfoque la cámara. Ay, es que tampoco en mi mano no se queda quieta. Cámara, enfoca. Ay. Fijaos. A ver si los puedo acercar más. Y mi pulso bien, ¿eh? Impresionantes. Pues había otros con una casita de pájaro de este estilo. Otros que eran con eléctrica. Había unos de Harry Potter. Que no me los he comprado porque la bufanda que llevaba era de Gryffindor, de Slytherin. Si hubiera sido cualquier otra casa me los compraba, la verdad. Pero bueno. Había unos de unas golondrinas y unos de unos corazones. Había uno de una puerta rollo japonesa, de esas rojas que es como un arco. Es que me encantaban todos. De hecho, bueno, a lo mejor en el futuro las sigo y me compro más. Vamos a probárnoslas. Y luego me he dado cuenta que hoy me podía haber llevado unos de pájaro que tengo para la actividad de los pájaros. Me los voy a poner mañana. Ya sabéis que entre semana no me cambio los pendientes porque la vida no me da para pensar en pendientes. Y soy muy cómoda, llevo siempre los mismos. Además, con el cierre ese de ballesta, creo que se llama Omega o algo así. Este cierre, que se cierran así. Entonces yo duermo con esto. Joder, ¿va a enfocar? Ahí está. Yo duermo con esto y no me lo clavo. Y eso me encanta. Pero bueno, ahora me voy a poner esto. Si ya me los dejo quitados. Para ponerme mañana los pendientitos de golondrinas. Que esos eran de mi madre. Me los dio. Ahora os los enseño ya que estamos. Ya me los dejo fuera. Y estos pues para otros días. Mi objetivo es los fines de semana. Uy, sirenas. Bueno, Rafa tiene la radio puesta de fondo porque va a empezar el partido del Madrid-Barça en 10 minutos. Hemos dicho de verlo. Así que bueno, a ver. Jiji. Ecatán. Y nada, pues eso. Mañana voy a poner los de pajaritos, os los voy a enseñar. Pero por otro lado digo, fijaos que mi amiga Marta, la que sí que es Marta de Craftingnatura, que también estaba, de hecho, he ido con una amiga y se ha comprado unos pendientes de Marta, también hace pendientes con muchísimo detalle, ¿eh? Vaya a quedarse corta Marta, ¿eh? Fijaos mis células. Cuánto detalle tienen también. Pero bueno, es otro estilo diferente. Y estos son los pendientes que me voy a poner mañana. A ver si no se me olvida. Espera. Son 2 golondrinas preciosas. De oro. Ahí está. Pasa que esto te lo clava, vamos, me lo pondré por la mañana si me acuerdo. Y nada, pues eso. Luego he ido con mi amiga que hemos quedado, que también quería ir al mercadillo. Hemos ido a tomar un bol de asaí, que han abierto un sitio de asaí. Que debo decir que me siento un poco mal porque yo creo que el asaí es importado todo. Y la huella ecológica de ese asaí no me quiero imaginar yo cuál es. Y nada, y luego mientras que estamos viendo el partido, voy a hacer ahora palomitas que os lo voy a enseñar. Porque tenemos un palomitero de silicona que se mete en el microondas. Y es comodísimo, se hacen sin aceite porque en la sartén tienes que echarle aceite. Y no son unas palomitas guarras de las bolsas de microondas, aunque se hagan al microondas. Entonces son saludables y son zero waste. Si compras las palomitas a granel, claro está. O low waste si las compras en papel. Y nada, estoy encantada con los... ¿Para qué los meto los pendientes aquí si los voy a colgar en el joyero? Bueno, no pasa nada. Y la pegatinita la voy a poner en el cuaderno del instituto, que pego todas las pegatinas que me llegan. Y nada, me quiero acostar medio pronto, que serán las 12, no os voy a mentir, para mañana ir a lo de los pájaros. Y poco más os enseño ahora. Ah, lo que decía, que mientras vemos el partido tengo
dos opciones, tres opciones. Opción 1, no hacer nada, que estaría bien. Ver el partido con Rafa y ya está. Opción 2, en serio me he vuelto, de verdad lo que son los automáticos, mira, me he vuelto a poner estos y he dicho, no, me voy a quedar sin pendientes para darme cuenta de que estoy sin pendientes. Y mañana obligarme a ponerme los de pájaros, que no se me olvide, el emparamiento de las 7 de la mañana del domingo. Bueno, opción 1, no hacer nada. Estaría muy bien no hacer nada. Pero tengo dos cosas que hacer que no he hecho. Y que si no, bueno, pues ya haré, pero estaría bien hacerlas. Opción 2. He hecho una asesoría de redes sociales. Pagada yo, o sea, he contratado a alguien y... No, es que he cambiado la cámara, algo raro. Se ha quejado. Sí. Y... he cambiado varias cosas. Me quedan algunas cosas por cambiar. Y pues sería un buen momento mientras vemos el partido, porque tampoco es que a mí me interese mucho el partido, aunque sea un Madrid-Barça. Y la tercera opción es que quiero cambiar ya la decoración de primavera, porque en primavera he empezado hace un mes y sigo con la decoración de invierno en casa y no he tenido tiempo. Tampoco he hecho primavera hasta ahora. Así que también tengo que hacer eso en algún momento de mi vida. Me debato entre no hacer nada o la decoración. Nada, que voy a ver, yo he cerrado la puerta. Porque vais a escuchar a Rafa de fondo haciéndose la cena. Yo que ceno en la Saibol, así que voy a comer palomitas con el partido y ya está. Así que bueno, no sé, ahora decidiré. O a lo mejor hago medio tiempo nada y el otro medio tiempo cosas. Eso también puede ser una buena opción. Y nada más, que voy a cortar. Ahora os enseño las palomitas así de fondo. Y nos vemos mañana. A ver si os enseño lo que llevo en la mochila por la mañana, y luego nos vemos para cuando termine la actividad. Cierro el vídeo, os cuento qué pájaros hemos visto, qué he aprendido. Os voy a dejar en la cajita, también os contaré mañana todas las aplicaciones que os he dicho que quiero terminar de usarlas mañana para daros mi feedback. Y ya está. ¡Hala! Hasta mañana. Bueno, ahora os enseño las palomitas, pero hasta mañana. Bueno, ese es el cacharro de silicona. Básicamente uso hecho solo eso. Joder, solo uso el fondo tal que así. Y nada, van al microondas 2 minutos y medio. Suelen quedarse bien ahí, a veces se me caen. Y nada, quería enseñaros también que estoy haciéndome clean look usando esa cera y la verdad es que estoy muy contenta. Y ahora pues vamos a tomarnos una tostada con tomatito, que va a estar muy rica. Y bueno, mezclo leche de avena con leche de coco porque pues la vida es así. Y vamos con el segundo día de aprendizaje de canto de aves. Hola, ya es por la noche. Estoy duchada, cambiada, descansada. Y en este plano tan raro, porque tengo aquí la mochila y la quiero deshacer ya, os voy a terminar de contar la excursión de hoy, ¿no? De este fin de semana. He aprendido un montón. Hoy ya he afianzado conocimientos, así que estoy contenta por ello. Mis pendientes tuvieron éxito, ya me los he cambiado, ¿vale? Porque como me he duchado ya me los he cambiado. Se fijaron en ellos y yo... Era mi intención, ¿no? Y nada, os voy a enseñar qué llevaba en la mochila y os voy a hablar de las aplicaciones. Y de la web de la SEO también. Entonces, bueno, en este bolsillo llevaba cacao, pañuelos, crema solar, que ya lo he quitado porque lo he vuelto a meter en el bolso normal, así que no os lo puedo enseñar. Y luego en este, por las llaves, que este gancho siempre me da seguridad. Y la cartera también la llevaba en este, bueno, una cartera mini que llevo en las excursiones, pero también la he sacado porque ya he montado el bolso para mañana. Bueno, llevaba este cortavientos que me regalaron cuando me compré los esquís en la página donde los compré, en el outlet donde los compré, y me regalaron este cortavientos por la cara, así que bueno, me ha venido muy bien porque no hacía frío, pero sí hacía vientecillo y entonces pues venía bien. Gorra, que ayer no la usé, pero hoy sí, es una gorra que tengo de hace años del Decathlon básica, ¿vale? Mi cosa de sentarme, que hoy la he usado y la gente, oh, qué chulo, ¿y dónde la has comprado? Y yo diciendo, no hacen senderismo, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Mis prismáticos, que mis prismáticos son de Wallapop. Son de segunda mano, se los compré a un militar aquí de Alcalá. Qué raro, ¿no? Un militar en Alcalá o en Torrejón. Y son de 10x50. Lo ideal es, si vas a ver pajarillos en bosque cerrado, 8x42. Y si quieres jugar con más distancias,
10 por 42. Este para cerca queda muy cerca, bueno, 12 más cerca todavía, pero para ver más lejos o rapaces, esto es muy bien. Entonces, bueno, no ni tan mal, ¿vale? Yo compré los que mejor porcentaje de estos de aumentos tenían cuando miré en Wallapop y eran estos, ¿vale? Pero bueno, si os interesa, 8,42 para ver pájaros cerca, 10,42 para ver pájaros más lejos, 10,50 igual, y ya si queréis pájaros muy lejos, 12,50, ¿vale? ¿Qué más llevaba? Mi guía, que estas me las compré cuando la oposición, no la he usado. Ayer la ofrecí, pero bueno, como íbamos andando más, la gente no la quiso y hoy ya la gente llevaba más guías que ayer. Entonces, bueno, pues nada, la he paseado el piso. Esto era mi merienda, frutos secos y eran nueces y dátiles, ¿vale? De ayer y de hoy. Gafas de sol, estas son las mismas gafas de campo que tengo siempre. La cámara, porque os estoy grabando ahora con el móvil, porque me he quedado sin batería aquí. El kit este, que lo llevo siempre, ¿vale? Es del Decathlon. Y bueno, pero lo voy a haber hecho. Tengo otro muy pequeño para cuando voy de viaje, que es un tapercito, pero bueno, para cuando. Por cierto, este ya me lo puedo cambiar de sitio porque ya he hecho lo que tenía que hacer. Se me ha olvidado el cambio. Para cuando voy de viaje tengo este en la mochila, o sea, de viaje, de senderismo, tengo este en la mochila y tengo otro en el coche igual, ¿vale? Este es el más completo del Decathlon. Espero no tener que usarlo en mi vida. Pero bueno, ahí está. Nunca se sabe. Luego llevo una bolsa de plástico porque tampoco nunca se sabe. ¿Qué es esto? ¿Basura? Sí, basura. Y luego llevaba la Camelback, que me sobraba agua, ¿vale? Ah, se me está saliendo. Bueno, estas son cosas de estas que llevo también siempre. Llevo bridas siempre en la mochila, porque si un día se me rompen las cremalleras o lo que sea, pues tengo unas bridas de emergencia, pero las podía meter yo aquí dentro, la verdad, no lo había pensado yo eso. De estos vídeos que ves de cosas que llevar en tu mochila de senderismo para estar de esto en una emergencia. Porque, bueno, estoy un poco loca, prepper, ¿vale? Entonces tengo cosas en casa de este tipo. Tengo también... Bueno, hoy no la llevaba. Yo creo que sí la llevaba, ¿qué he hecho con ella? Bueno, no sé. Llevo siempre también una mantita térmica. Y en esta mochila, estoy viendo, en este neceser también he hecho un silbato, ¿vale? Que no tenía. Juraría que yo llevaba la térmica esta que es reutilizable, doble frío-calor. No sé dónde está. Bueno, voy a meter las bridas donde el silbato. ¿Vale? Y así ya se me quedan ahí. Y ahora voy a buscar otra vez la mantita, porque la mantita no siempre la llevo. Voy a terminar de sacar esto. Que por cierto, compré para esquiar este tubito de neopreno porque se me congelaba un poco el agua. Y hoy se me calentaba, pero no sé, es que me costó tanto ponerlo que estoy por aguantarme. Solo es caliente el primer chub, luego está bien. Bueno, pues tengo que ver qué he hecho con ella, porque sí que yo he salido ayer con esa técnica. Juraría. Lo mismo dije, bueno, no pasa nada. Lo mismo no la llevé. Pero suelo llevar dentro de aquí en medio también, ¿vale? Una manta térmica de estas de emergencia, pero reutilizable. Que espero no tener que usar tampoco en mi vida. Bueno, eso ha sido la mochila de lo que llevaba. Luego, contaros. La ASEO, en su página web, si os metéis, no solo tiene cursos, tiene también excursiones de fin de semana, que de hecho me quiero apuntar a una a final de mayo. Haré vlog. Y pues la verdad es que me pareció bastante interesante. No conocía que tuviera tantas actividades, porque yo estaba suscrita como a un boletín, pero yo creo que no me llegaban tantas cosas, la verdad. Pero bueno, bien. Quizá porque era un boletín nacional y no de Madrid, ¿vale? Porque de hecho en este curso había gente de Málaga y gente de Canarias. Yo no me hubiera apuntado a un curso, no sé, pero bueno, la gente, si tiene tanta pasión, pues yo me alegro. Y ya vienen hechas el fin de semana en Madrid. Bueno. Luego, de aplicaciones. 4 aplicaciones. Avefy, que es de la SEO, para estudiarte cantos, ¿vale? Para mí la mejor. Si queréis usar una web, la mejor es...
Bueno, me sale el nombre, bueno, pero es una página, es una enciclopedia de sonidos brutal. Os pongo el nombre aquí cuando edite, ¿vale? Lo prometo. Tercera aplicación. Para captar sonidos hay dos. Merlin, que es de la Universidad de Cornell, y... Jolín, de verdad. Paro un momento el vídeo, miro los nombres de las aplicaciones y vuelvo. He vuelto. Senocanto, por cierto, es la web. Me ha venido ahora al ver los nombres de las aplicaciones. Luego decía, para detectar los cantos, si no sabes qué está sonando en el campo, hay dos opciones. Merlin, que es la Universidad de Cornell, a mí personalmente me gusta más porque no tienes que luego ir tú marcando, es simultáneo, pero es menos precisa, ¿vale? Aunque yo lo que he puesto no me ha fallado, debo decir. Merlin y luego BirdNet, escrito BirdNet, pero en ese caso tienes que grabar el cachito que quieres, seleccionar la zona donde quieres que analice y ya te analiza. Eso sí, no falla tanto, ¿vale? Pero no es simultáneo. Y luego, para ir al campo y hacer como censos, y es de ciencia ciudadana, ¿vale? Tengo vídeos de ciencia ciudadana, por cierto, como profe, si os interesa. Os dejo una cajita. Este de ciencia ciudadana, que se llama eBird, pero no de iBird, sino de eBird, ¿vale? eBird. Y te permite hacer listas y censos, y te permite bajarte censos de otra gente de sitios donde estés, que te pueden ayudar a saber qué especies esperar, en qué momento del año, etcétera, etcétera. Lo cual, pues la verdad es que me parece muy guay. Y son las que me he descargado y estoy usando. Y voy a seguir usando, ¿vale? El fin de que viene nos vamos a Granada de Puente, y aunque esto lo veréis después. Y quiero hacer senderismo, que a mi madre siempre le gusta, y hacemos una rutita mi madre, Rafa y yo así facilona. Y bueno, primero intentaré identificar los cantos yo. Segundo, me pondré las apps, claro, para practicar. Hoy ya iba yo volviendo y me he puesto ahí en el balcón y ya estaba. Pero los del balcón los reconocía ya de antes, así que bueno, pero bien. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de este fin de semana, este vlog de mi curso de canto. Espero que os haya gustado esta experiencia diferente. Últimamente tengo así como vlogs diferentes, ni tan mal. Y nada más, que cuando me apunte a la excursión, pues ya os lo contaré también. Y que cualquier duda o cualquier cosa que no se haya entendido, os pondré enlaces, ¿vale? A las aplicaciones en la cajita de información. Pues cualquier otra cosa, pues me la decís. Y por supuesto nos vemos pronto. Y estaba pensando que os voy a contar una última cosa. Para la bolsa, para secarla bien, bueno, primero le quito el agua, vacío esto también, ¿vale? Pero quedan gotas. Entonces tengo una percha de la ropa que he deformado para que se quede dentro de esto, con esto lo más abierto posible, y lo percho ahí en el balcón de un par de días y se seca. No he tenido problemas nunca, ¿vale? Incluso en invierno. Si no, la gente lo que hace es que las conserva en el congelador, porque congeladas tampoco les sale, ¿vale? Para evitar problemas con tus camelbacks. Truco final de cosas que uno va viendo por internet. Y nada más, que hasta aquí. Por cierto, la camelback tiene esta forma porque no es para esta mochila, es para una riñonera de cuando esquío, pero no voy a comprarme otra camelback más, así que la aprovecho. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.